Al igual que con el motor Buso, hay historias que para ser contadas necesitan muchas pruebas de época. Y como no, para comprender la etapa oscura de Jaguar, necesitaremos muchas pruebas y comparativas de las revistas que los cataron en su momento. ¿Por qué Jaguar no terminaba de despuntar? ¿Por qué unos fallos de fiabilidad enturbiaron la buena imagen que se ganó durante los años 50 y 60? Pues bien, en los próximos vídeos intentaremos saber el porqué. Sentaros y poneros cómodos, porque os traigo un total de 14 pruebas de época para disfrutar de unos coches que, fiables o no, poseían de un gran encanto. Coches que tras tenerlos los amabas o los odiabas. Vamos a trasladarnos al año 1986, años donde la gran novedad de Jaguar sería el nuevo Jaguar XJ, un código interno XJ40. Otra vez más, y gracias a Motor 16, podremos conocer de qué iba este nuevo Jaguar y de paso ver la prueba del Jaguar XJ6. Uno de los principales cambios vendría en su frontal. Con dos diseños diferentes de faros, los más básicos del XJ6 equiparían los faros redondos, montando el Sovereign el rectangular. Este nuevo Jaguar nacería inicialmente con mecánicas de 6 cilindros, el 2.9 con inyección Bosch y el 3.6 con la inyección Lucas. Aunque en su momento se barajó la posibilidad de equipar motores turbo para lograr más potencia, Jaguar decidió que contar con más cilindros dotarían a este nuevo felino del empaque y suavidad deseadas, una suavidad que un motor turbo no podía replicar. De esta forma ya anticipaban que posteriormente el Jaguar XJ40 contaría también con un motor V12. Un proyecto en el que se estimaba que habían invertido 39.000 millones de pesetas y 7 años de preparación. En su momento Jaguar, conscientes de su mala fama por culpa de la fiabilidad, prometían que este nuevo modelo, en vez de resultar revolucionario, era mejorado. Habían optado por técnicas ya probadas, con el fin de lograr una mayor fiabilidad para poder competir con las grandes berlinas alemanas. Ahora solamente faltaba saber si tras las primeras pruebas todo lo prometido sobre el papel era una realidad. Y para comenzar os traigo uno de los más básicos, el XJ6 3.2, que venía a sustituir al ya veterano 2.9 que ofrecieron inicialmente. A pesar de ser uno de los Jaguar más económicos con un precio de casi 6,5 millones de pesetas en su momento, quien tuviera este Jaguar tenía un automóvil que costaba lo mismo que un piso. Evidentemente era todo un coche de representación. Una de las grandes novedades de este XJ6 era su motor. Uno de los principales cambios fue el uso del catalizador y la inyección Lucas. Gracias a su mayor cilindrada de 3.2 litros, lograba un 21% de potencia más respecto al anterior 2.9 sin catalizar. En marcha lo más destacable era su elevado confort y la suavidad de su motor, siendo un coche con el que sentíamos ir en una alfombra voladora. Aún así, si incrementábamos el ritmo y apurábamos el motor, nos permitiría alguna alegría. Como podemos ver, en su interior todo se percibe de lujo y cuidado hasta el más mínimo detalle. Al acomodarnos, nos sorprendería su asiento, que nos hace sentados muy abajo, y carece también de regulación en altura, teniendo que usar la regulación en profundidad del volante para colocarnos cómodos. Como podemos ver, en su interior todo oscuro y madera, contando como novedad con una radio desarrollada en colaboración con Alpine, quedando perfectamente integrada en el salpicadero, contando también con un módulo de Combat Disc situado en el maletero. El pequeño de los Jaguar XJ de 200 caballos lograba con sus 6 cilindros unas prestaciones más que dignas para viajar a todo lujo. 209 km por hora de velocidad máxima y poco más de 30 segundos para cubrir el kilómetro con salida parada. Cabe destacar que esta unidad contaba con una caja de cambios manual de 5 relaciones fabricada por G-Track, existiendo también una automática de 4 relaciones en opción. Frente a sus rivales alemanes, el BMW 730i costaba poco más de 6,2 millones de pesetas, teniendo que pagar 7,3 por el Mercedes equivalente. Aunque el BMW 730i de entrada era el más barato, venía claramente menos equipado, por lo tanto, igualando equipamiento, este Jaguar tendría la ventaja de un precio más competitivo, contando ya de paso con una exclusividad que en su momento era superior. En su momento, incluso hoy en día, este Jaguar claramente fue un patito feo. En el momento de la prueba ya era un veterano dentro de la marca, habiendo nacido en el año 1975. Por lo tanto, era un coche que ya llevaba la friolera de 11 años en el mercado. Con dos mecánicas donde elegir en el año 1986, el pequeño 3.6 tenía el atractivo de poder montar la caja de cambios manual, pero en este caso, Motor 16 decidió quedarse con el tope de gama, un XJ6 5.3 V12 de 290 caballos con un cambio automático de solo 3 marchas. Sí,
Con solo 3 marchas era de esperar que sus saltos entre cambio y cambio fueran grandes. Aún así, su gran motor movía el Jaguar con alegría. En carreteras de montaña resultaba recomendable mediante la caja situar la palanca en 2, para evitar que insertara la tercera marcha. Algo que ya de paso ayudaría a los frenos, teniendo más retención en las bajadas. Con 236 km/h de velocidad máxima y 27,4 segundos para cubrir el kilómetro con sella parada, este Jaguar sin ser un tiro era rápido. Sobre todo valorando que solo contaba con 3 marchas y un peso de 1755 kilos. Lo más destacable resultaba que con este Jaguar se podía rodar a velocidad máxima confortablemente, y sin la sensación de ver que estamos rodando tan deprisa. En su comportamiento se optaría por una puesta a punto equilibrada, donde nunca nos sorprendería con una mala reacción. Si le buscamos las cosquillas tendería a ese de morro. Otro aspecto que había mejorado era la dirección, la cual perdía asistencia a medida que ganábamos velocidad, lo que nos transmitiría más seguridad a la hora de rodar rápido. Aún así, como en todo buen Jaguar, en su comportamiento lo más destacable sería el confort de marcha gracias a sus confortables suspensiones. Cabe destacar que si decidimos estabilizar una velocidad de crucero a 180 km/h, la media de consumo será de 20 litros cada 100 km. Si miramos al interior y lo comparamos con el Jaguar XJ6 de la prueba anterior, veremos que a pesar de convivir durante la misma época, este Jaguar claramente se veía más viejo, incluso algo obsoleto. Evidentemente, el llevar más de 10 años en el mercado sin apenas cambios le hacían verse como un coche de la década pasada. En su exterior pasaba algo similar, siendo un coche con una estética algo gastada. Frente a sus rivales, este Jaguar tenía una gran ventaja: su precio. No llegaba a los 8 millones de pesetas cuando sus rivales superaban ampliamente la barrera de los 10 millones. Respecto a sus rivales, el Jaguar se asemejaba al confort del Mercedes, pero resultaba más exclusivo, al parecerse mucho el modelo alemán a una berlina. Por su parte, el BMW, el Porsche y el Ferrari resultaban claramente más deportivos. Como podemos ver, sus faros cuadrados ya delatan que, a diferencia del Jaguar de la primera prueba, este era el acabado más lujoso. El Sauberage, la unidad probada, contaría con el nuevo motor 4.0, que viene a sustituir al antiguo 3.6. En este nuevo Jaguar ya se empezaban a usar robots para realizar los puntos de soldadura del chasis, aunque el acabado final seguía siendo artesanal, usando 4 tipos distintos de madera en cada modelo. Con un nuevo motor más grande, el objetivo del aumento de cilindrada sería dotar al nuevo motor de una mejor capacidad de recuperación. Tal era así que la potencia máxima de 235 caballos llegaba a solo 4.750 revoluciones por minuto. A diferencia del Jaguar XJ6 analizado por un motor 16 en la primera prueba, esta unidad del XJ montaba el cambio automático de 4 relaciones con la clásica rejilla en J. De aquí abro un inciso. Colocar la palanca de cambios con este recorrido en J permitía una perfecta disposición de sus diferentes posiciones. En la zona derecha se situaba la posición parking neutral, reversa y directa, situando en la zona izquierda otra vez directa y la posición 3 y 2 del cambio. Esto permitiría que una vez circulábamos por carretera, la palanca solo la moveríamos en la zona izquierda del recorrido. Prestacionalmente, este Jaguar XJ 4.0 lograba los 220 km/h de velocidad máxima, recorriendo el kilómetro con salida parada en 29,7. Unas prestaciones que no diferían mucho del XJ6 3.2 de la primera prueba, pero claro, en ese caso su caja de cambios era manual de 5 relaciones. En su conducción todo su comportamiento era bueno. Sus frenos habían mejorado, su dirección no resultaba ahora tan sensible a altas velocidades, y su comportamiento resultaba ágil para el coche que es, pareciendo una berlina más pequeña de lo que realmente era, gracias a lo bien que se desenvolvía. Como hemos visto en el anterior XJ6, su interior todo era lujo y obsesión por el detalle, ofreciendo casi todo el equipamiento deseable de serie, quedando solo en opción las llantas de aleación. Respecto a su habitabilidad solo habría una salvedad: para ir realmente a gusto en las plazas traseras han de ir solamente 2 ocupantes. Frente a sus rivales, este Sauberage 4.0 calcaba prácticamente el precio de sus oponentes, superando ligeramente los 8 millones de pesetas. En este caso el Jaguar apostaría por un interior más elegante que el de las berlinas alemanas. Mecánicamente hablando, el Mercedes contaría con la baza de montar un motor V8. Por su parte, el más económico Maserati 422, como era habitual en su momento, contaba con un interior peor acabado y con un motor que apostaba por la turboalimentación, para lograr la misma potencia con una menor cilindrada.
En los años 90 Autopista pondría al superveterano Jaguar XJ SC con uno de los rivales más duros posibles, el nuevo Mercedes SL, un coche que había sido presentado tan solo un año antes. Por lo tanto estamos hablando de un enfrentamiento de un coche nacido a mediados de los 70 con otro nacido a finales de los años 90. De entrada está claro que el Jaguar tiene todas las papeletas de salir mal parado. Y a ver, sinceramente, viendo la portada frente al Mercedes, queda claro que el Jaguar más que clásico luce viejo, y eso también se hace notar en otros aspectos. A pesar de contar con un mayor tamaño exterior, su habitabilidad interior es peor que la del Mercedes. Hay mucha instrumentación pero de difícil lectura. Cuenta con una caja de cambios automática de solo 3 marchas. Muchas serán las pegas que vemos en él si nos acabamos de bajar del Mercedes SL. Mecánicamente el motor V12 del Jaguar está un escalón por debajo tecnológicamente hablando. El Mercedes con una cilindrada menor y con solo 8 cilindros hará valer su tecnología multiválvulas para lograr 326 caballos, 35 caballos más que el Jaguar. Aún así, viendo que su peso es prácticamente el mismo, el repaso que pega el Mercedes al Jaguar es mayor de lo esperado por la diferencia de potencia. El Jaguar logra una punta de 232 km/h, el Mercedes de 256. El Mercedes cubre el kilómetro con sella parada en 27,83 segundos y el Jaguar en 29,25. E incluso el Jaguar consume más que el Mercedes. Queda claro que hasta ahora el Mercedes está dando un absoluto repaso al Jaguar XJ SC, aunque cabe decir en defensa del Jaguar que es claramente más barato que su rival, costando casi 10 millones de pesetas teniendo que pagar 13,2 millones por el Mercedes. A nivel de comportamiento el Jaguar, gracias a su elevada batalla, adelantado centro de gravedad y baja altura, le confieren una gran estabilidad lineal, siendo por lo tanto un coche que se siente bien en curva rápida, estando menos cómodo en los virajes más cerrados. Su carácter siempre será su virador, y su trasera es complicada hacerla derrapar aun si lo buscamos. Por su parte el Mercedes frente al Jaguar se siente un deportivo, siendo un coche con un comportamiento que en parte mascara su elevado peso, pareciendo que pesa menos de lo que pesa. Gracias a sus múltiples sistemas electrónicos, es un coche muy sencillo de manejar, a veces incluso muy sencillo. En conclusión queda claro que este Mercedes dio todo un repaso al Jaguar, y si vemos el balance final solo el Jaguar vencerá al Mercedes en dos apartados, en climatización y en equipamiento. En cambio el Mercedes vencerá al Jaguar en 10 de los apartados analizados, por lo tanto, queda claro que en este caso la veteranía no era un grado. Antiguamente las berlinas deportivas eran para entendidos. ¿Por qué digo esto? Aquí tenéis una de ellas. Y en su momento solo los más entendidos sabrían ver los detalles para descubrir que este Jaguar no se trataba de un XJ normal. Detalles como sus llantas específicas de 16 pulgadas o su frontal con un paragolpes de nuevo diseño con los antinieblas encastrados. Este XJR sería un Jaguar creado para aquellos que buscaban un punto más de deportividad. Su motor era un 11% más potente, contaría con diferencial autovolcante de serie, unos desarrollos del cambio más deportivos y por último, una suspensión totalmente rediseñada con el fin de mejorar notablemente el comportamiento sin apenas afectar al confort. Estos Jaguar XJ siempre tuvieron una característica, al ser coches muy bajos, solo 1,35 m en este caso. Para lograr buena cota en altura los asientos iban situados muy abajo. Por lo tanto al subirnos nos sorprendería lo bajo que iríamos sentados, teniendo en cuenta que se trataba de una berlina de lujo. Por lo demás, como ya vimos en pruebas anteriores, la habitabilidad era correcta, aunque en las plazas traseras iría mejor 2 adultos que 3. Su comportamiento tanto en autopista como en carretera a montaña se mostraría ágil, habiendo mejorado claramente otra de las pegas que siempre tuvieron los Jaguar, siendo coches que se sentían incómodos al rodar por firmes en mal estado. En este caso el XJR mejoró claramente este aspecto. En una época donde los coches había que hacerle rodaje, esta unidad prácticamente de estreno con solo 100 km al inicio de la prueba necesitaba claramente soltarse, y tras hacerla a 1000 km su motor giraba con más soltura. A pesar de que su motor aún no estaba en plenas facultades, las prestaciones eran buenas teniendo en cuenta que al final su motor de 6 cilindros con turbocompresor y 4 litros de cilindrada solo declaraba 251 caballos de potencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta su peso de 1825 kilos, lograr 227 km/h de velocidad máxima y recorrer el kilómetro con sella parada en 29,4 le convertían en una berlina de lujo rápida. La conclusión de la prueba es que el Jaguar XJR era una gran berlina, con un precio elevado frente a un XJ normal, pero con una exclusividad que muchos querrían pagar.
Era un excelente vehículo para realizar largos desplazamientos con asientos confortables, una climatización potente, un equipo de radio de los mejores, con un confort y una puesta a punto del bastidor que aportarían un punto más que sus hermanos menores dentro de la gama. Para finalizar dejo dos datos. Para comprender lo que era tener un Jaguar en la década de los 90, leer esto. Solo 10 unidades del XJR llegarían a España. En nuestro país solo habría 10 redes de servicio postventa. Está claro que en los 90 tener un Jaguar estaba al alcance de muy pocos afortunados, sobre todo cuando esta unidad costaba 10,3 millones de pesetas. En el año 1991 este Jaguar llevaría la friolera de 16 años en el mercado, motivo por el cual este modelo probado era un modelo reestilizado. Esta unidad contaba con un motor básico de 6 cilindros en línea, un 4 litros de cilindrada que venía a sustituir al anterior 3.6. En su momento Jaguar aseguraba que este renovado XJS contaba con 1200 piezas nuevas. Posiblemente en su exterior el principal cambio sería la vista trasera, manteniendo el frontal un diseño muy similar. En su interior pasaba algo similar. Manteniendo su estética original, ahora los asientos eran más envolventes, y también contaría con un cuadro de instrumentos de más fácil lectura. En el salpicadero ahora todo se encontraba más integrado, con un nuevo ordenador de a bordo, los mandos del aire acondicionado y una radio perfectamente integrada preparada para recibir Combat Dix. Esta nueva mecánica de 6 cilindros lograba 223 caballos de potencia, suficientes para lograr unas prestaciones destacables teniendo en cuenta su peso, más de 1700 kilos. Para motor 16 esta mecánica resultaba más equilibrada que la V12, si tenemos en cuenta la relación prestaciones-consumo y respuesta. En el caso del V12 su cambio automático de solo 3 marchas mermaba en gran parte sus prestaciones. Con 226 km por hora de velocidad máxima y necesitando 29,4 segundos en el 0 a 100, este Jaguar en su momento era un lujoso GT con potencia suficiente para rodar muy rápido. Y como lujoso GT este coche no se comportaba como un deportivo, era un coche al que no le gustaban las brusquedades, siendo más receptivo a una conducción fina y sin violencias, tanto en la transmisión como en la dirección. Su dirección asistida se mostraría precisa y correctamente desmultiplicada. Solo el radio de giro parecía insuficiente, siendo un coche que gira poco para maniobrar. Como buen GT era un coche pensado para viajar a 2 personas, sus plazas traseras han de ser vistas como plazas de emergencia o para niños. Incluso su maletero tiene un tamaño justo para el equipaje de 2 pasajeros. Como rivales, la entonces nueva Serie 8 de BMW o el Mercedes SL serían modelos comparables. Pero este nuevo Jaguar contaba con un motor de menos cilindros que sus rivales, pudiendo ofertarse por un precio muy inferior. Sus 8,7 millones de pesetas se podían justificar siendo uno de los más baratos de su segmento, contando con una mecánica que junto a su cambio manual de 5 relaciones lograron un rendimiento más satisfactorio que el 12 cilindros que solo se ofrecía en su momento con el viejo cambio automático de 3 relaciones. Para conocer a la nueva generación del XJ nacido en el año 1994, os traigo una comparativa realizada por el semanal Coche Actual, comparándolo con un modelo muy desconocido en su época, el Lexus LS400. ¿Tiene sentido los coches de más de 10 millones de pesetas? ¿Son el doble de mejores que los coches de 5 millones? En su momento parecía curioso que el Lexus, que al fin y al cabo era un desconocido en Europa, se ofertara a un precio mayor que el del Jaguar equivalente, costando el Jaguar 9,4 millones de pesetas y el Lexus 10,4. Pero lo que sí que ofrecía de entrada a la marca japonesa era una garantía mucho mayor. Por su parte Jaguar ofrecía una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. En cambio el Lexus disfrutaba de una garantía de 6 años o 200.000, a lo que habría que sumar un mantenimiento gratuito de las 3 primeras revisiones, incluyendo el primer cambio de neumáticos. El equipamiento era el esperado de una berlina de lujo de este tipo, con reglajes eléctricos en asientos y dirección, ordenador de viaje, control de velocidad y airbags. Pero en este aspecto el Lexus trae cosas de las que carece el Jaguar, como por ejemplo el climatizador bizona, el retrovisor interior con oscurecimiento automático o el mecanismo que retrae para atrás el asiento al quitar el contacto para facilitar la salida del conductor. En su interior el Jaguar se sentirá claramente menos habitable que el Lexus, al ser un coche más corto y sobre todo, con una altura tan baja que limita la comodidad a los ocupantes más altos de las plazas traseras. El aspecto interior de los dos parece opuesto.
apostando el Jaguar por un llamativo clasicismo y el Lexus por un sobrio pero excelente acabado. En el caso del Lexus, el punto más criticable es que su interior no se distingue de los coches de menor categoría. En conducción, los dos coches cuentan con una suspensión claramente blanda en beneficio del confort. Son coches perfectamente aislados y que en su momento contaban con excelentes equipos de audio, teniendo el Lexus un equipo más sofisticado con cargador de CDs situado en la guantera. Recordemos que lo normal de la época era colocarlo en el maletero. En el apartado de comportamiento, el Jaguar es peculiar, siendo un coche que si en curvas se acelera, se frena o se pilla un bache, la carrocería responde con una ligera sacudida a la parte trasera. Como podemos ver en estas ilustraciones, tanto el espacio en las plazas traseras como la vida a bordo en las delanteras resulta mucho más satisfactorios en el Lexus LS 400, siendo el Jaguar un coche cuya postura de conducción requiere un periodo de adaptación. Como podemos ver, las plazas traseras con una banqueta de diseño hundido tienen la intención de mejorar la altura hasta el techo, conscientes los diseñadores de Jaguar que este XJ se trataba de un coche muy bajo. Si vemos esta foto, ¿quién iba a pensar que el Lexus era más ligero y encima más aerodinámico que el Jaguar? Pero así lo era. Con un peso de 1764 kilos y un CX de solo 0,27 en su momento, era uno de los coches más ligeros y aerodinámicos de su categoría. Esto permitía que con solo 264 caballos lograse alcanzar los 250 km por hora, logrando el Jaguar solo 232 con una potencia similar. Sus motores tendrían como similitud la cilindrada, 4 litros, pero el Jaguar sería el clásico 6 cilindros en línea, contando el modelo japonés con un V8. En aceleraciones, el Jaguar logra mejorar los registros del Lexus, gracias en parte a un control de tracción más permisivo, logrando una ventaja en la arrancada que logra mantener hasta los 1000 metros, necesitando 29,3 segundos para cubrir el kilómetro con sella parada, siendo 3 décimas más rápidos que el Lexus LS 400. Respecto al cambio, la caja automática del Lexus en su momento sería clasificada por coche actual como la mejor que habían probado hasta la fecha, superando a la de los rivales alemanes. En conclusión, y dando respuesta a la pregunta inicial, ¿estos coches de 10 millones de pesetas aportaban el doble que uno de 5? No, aportaban algo más de espacio, algo más de prestaciones y algo más de lujo, pero lo que más aportaban eran exclusividad, siendo coches que no se veían por las calles, ya que en el año 1991 era habitual ver coches de 5 millones de pesetas. El resumen de esta comparativa, ¿cuál es? Tal vez viendo esta tabla se pueda resumir todo, consiguiendo el Lexus LS 400 notas de notable alto o sobresaliente en cada uno de los apartados analizados que son importantes en una berlina de lujo. Aspectos como el equipamiento, el acabado, habitabilidad o el confort. Al final el Jaguar sería un coche que apostaba y también limitaba su clasicismo estético.